Gracias, mamás, papás, a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias 2022A que organiza la Coordinación de Orientación Educativa en conjunto con el Departamento de Servicios Educativos y, por supuesto, la dirección de esta escuela. Entonces, les damos la más cordial bienvenida. El tema del día de hoy es cómo identificar conductas adictivas en mis hijos. Les hemos compartido un enlace para que ustedes registren su asistencia. Y pues bueno, ahora sí que vamos a pasar a presentar a nuestro ponente. Le voy a agradecer a mi compañero Samuel Fonseca que haga pues la presentación, nos lea la semblanza de la trayectoria del psicólogo Federico que el día de hoy nos acompaña. Entonces, paso el uso de la voz a mi compañero y bueno, pues finalmente, ya que se dé esta presentación, va a ser el uso de la voz totalmente nuestro ponente, ¿va? ¿Qué tal? Buenas tardes, papás. Un gusto. Bueno, como le comentaba a mi compañera, ¿verdad? Paso a presentar un poquito el currículum del ponente del día de hoy, ¿vale? Comentarles que es bastante completo, por lo cual es una persona bastante preparada en el tema, ¿de acuerdo? Primero, pues bueno, para quien sepa su nombre completo, es Federico Topete González. Él está capacitado y certificado en el trato de la violencia intrafamiliar por parte del Consejo Estatal para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y que es perteneciente al DIF de aquí de Jalisco, ¿de acuerdo? De igual manera, también está certificado en evaluación para consejeros en adicciones por parte del Programa Mexicano de Capacitación, Evaluación y Certificación de Consejeros en Adicciones. De igual manera, este mismo está avalado por la Organización de Estados Americanos y por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. También tiene un diplomado en terapia familiar multidimensional con perspectiva de género para la atención de las adicciones y la violencia familiar. De igual manera, tiene una maestría en Ciencias de la Educación Familiar por parte del Enlace Occidente y es un psicólogo especialista en Centros de Integración Juvenil, Guadalajara Sur, Prevención y Tratamiento para Personas con Adicciones. Y bueno, actualmente es maestrante en la Maestría de Educación Sexual. ¿De acuerdo? Bueno, como les puedo dar a conocer, como les comentaba, es un ponente con muchísima capacitación, experiencia. Esperamos que la conferencia el día de hoy sea de su agrado. De igual manera, como ya saben, si tienen alguna sugerencia sobre la presentación, la pueden hacer ahí mismo en la lista de asistencia y pues bueno, dándole una cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Esperamos sea de su agrado y pues también para parte de nosotros que puedan disfrutarla. Sin más por el momento, procedo la palabra al ponente. No había podido abrir el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Un poco ahí de cuestiones que hemos llevado a cabo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides hoy en día a esta plática. Espero, como ya bien decía, la cuestión de que sea de su agrado esta plática, de que puedan estar contentos, que podamos llevarnos algo, que hay que saber un poquito más acerca de estas cuestiones y de todo lo que se va llevando a cabo. Ah, tema complicado, tema muy en boga, siempre ha estado desde hace 20, 30 años, hoy en día es mucho mayor. Eh, yo pertenezco a una asociación que se llama Centros de Integración Juvenil, la cual tiene 53 años trabajando con lo que es prevención, tratamiento eh, y, y, y trato pues a todas las personas que tienen consumo, adicción y todo lo que podamos tener alrededor de todo esto, pero también creciendo en todos los aspectos de salud mental que haya alrededor de las familias, de los familiares y de las personas desde las infancias, pasando por las adolescencias hasta la adultez. Sabemos que es una temática fuerte, es una temática muy dura, es una cuestión que ha venido avasallante en los últimos tiempos.
es muy complicada, es muy, muy complicada precisamente por, por todo lo que se ha venido dando en los movimientos familiares, los movimientos de drogas nuevas. Por ahí pasaban hace aproximadamente 3 años un reporte en el centro europeo de todo lo que son drogas y hablaban hace 3 años aproximadamente, antes de la pandemia, que tenían un aproximado de entre 100 a 110 drogas nuevas que se estaban comenzando a comercializar desde el sur de América Latina, Europa, Oriente Medio, entre otros países más, los cuales pues la regulación era complicada porque cuando llegaban estas regulaciones ya habían mutado, ya se habían hecho nuevas drogas, ya estábamos en otro tipo de aspectos y esto llevaba a tener precisamente una de las cuestiones mucho más complicadas alrededor de esto, ¿no? Y los movimientos que se han ido dando pues nos llevan a precisamente ir viendo que el consumo de drogas en México, por ejemplo, ha bajado cada vez más, se tiene aspectos cada vez de edades mucho más bajas, en donde la peligrosidad en las etapas de secundaria y preparatoria, pues son las que más corren riesgo de todo esto. Es decir, si nos remontamos un poco atrás tiempo, por ahí a finales de los 80s, 90s, la edad de inicio, por ejemplo, del alcohol se tenía estipulada entre los 14 y los 16 años. Hoy en día, de la edad de inicio, en algunos estados, como el estado de Jalisco, se tiene estipulado entre los 8 y los 10 años, que esto es avasallante. Esta es una de las cuestiones fuertes que se tienen precisamente dentro del campo de las investigaciones. Si hablamos de tabaco, estamos entre los 12 a los 14 años. En cuanto a drogas legales, en cuanto a drogas ilegales, tenemos la marihuana entre 12 y 14 también. En algunos estados está 14, 16. Si vemos el cristal, que es otra de las drogas que ha estado en los últimos años, pero golpeando fuerte y duro en las adolescencias, también tenemos un 12, 14, una persona que tiene una cuestión de consumos. Sí, va a comenzar en muchas ocasiones en estas etapas en donde aproximadamente entre los 14 a los 16 años, entre los 10 a 16 años, perdón, ya tenemos una evaluación fuerte, una evaluación dura de que se han aproximado a este tipo de drogas, ¿no? Ya antes hablábamos de un monoconsumo, y hoy es policonsumo, son policonsumidores las personas, ¿no? En mi experiencia hemos tenido dentro de centros de integración juvenil personas que han estado con un consumo aproximado en el último año entre 14 drogas diferentes, lo que nos lleva a pensar qué está pasando con esta parte, ¿no? De la juventud. Entonces, es complicado y sabemos que es de una manera muy dañina, ¿no? Para lo que sucede desde las juventudes, adolescencias, muy diferente a las cuestiones de los adultos. En muchas ocasiones los adolescentes algo que hacen mucho es el manejo de comparativo, ¿no? O sea, es que pues los adultos lo hacen, ¿no? Y no pasa nada, sí, pero tú estás en un pleno crecimiento, ¿no? Esta cuestión de la adolescencia, que marcado como tal, como adolescente, se tiene un aproximado de muy pocos años, ¿no? Hace varios siglos atrás no había este proceso de adolescencia, brincabas de ser un niño a ser adulto, ¿sí? Y en los últimos años se le ha estado tratando de dar lo más fuerte posible este rubro de proceso de adolescencia, en donde comenzamos a entender que el adolescente pues está cambiando muy fuerte y está a la mitad de ser ese niño, de ser ese adulto, y está conociendo todo lo que se está llevando a cabo alrededor de su mundo, ¿sí? Y en muchas ocasiones, las generaciones anteriores, pues sí comienzan, sí comienzan a generarse muchas problemáticas porque hay personas que luego mencionan esta parte
es que el adolescente adolece, ¿no? Y no, el adolescente no adolece, el adolescente está en un proceso de cambio en donde a lo mejor lo que nosotros no hicimos en nuestra adolescencia, lo que no se nos fue permitido hacer en la adolescencia, sí fue, o sea, está siendo manifestado en las adolescencias de hoy en día, ¿no? Hay muchos papás que a veces dicen, oye, es que yo jamás le hubiera contestado a mi papá. A lo mejor no, y no lo hiciste, ¿no? Pero a lo mejor lo pensaste. Y ese pensamiento, hoy en día los adolescentes lo lograron, lo hicieron en esta parte de hacerlo, de llevarse a cabo, ¿no? Y a veces somos tan duros, a veces hasta con nosotros mismos, porque luego no entendemos que el adolescente está en este proceso de cambio, en este proceso de estimulación, en este proceso de no sabe ni quién es, ¿no? Pero pareciera que luego son los más fundamentados, ¿no? Porque luego llega el adolescente y te pone todo un montón de estadísticas y te pone todo un montón de rollos que dices, claro, tienes razón. Y yo no sé nada de este tema, yo no tengo esto, a mí no me lo enseñaron, yo no pude. Y no es que vengan con otro chip, no es que sean más inteligentes, sino que todo lo que se ha hecho alrededor para ellos, para facilitarles la vida, pues ha sido mucho, mucho más mejor, ¿no? Aún así tenemos buscadores de internet, aún así tenemos muchas cosas que alrededor de todo esto que los chicos no alcanzan a utilizar tampoco. Únicamente se van por lo que me están en ese momento manejando. Yo le manejo mucho a los adolescentes el hecho de que no ven los contras de las cosas, ¿sí? O sea, estamos en el pro y el contra. En el adulto ve el pro y el contra. ¿Qué pasaría si esto, pero qué pasaría si aquello? Y el adolescente no. Y para esto, para ya entrar en tema, me gustaría que pudieran ver, observar este pequeño video que les traigo. Este es un video que se da por parte de ¿cómo se llama? El psiquiatra, Eduardo Calixto. Vamos a ver si se alcanza a ver. ¿Me podría decir alguien si se ve en la pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, como les decía, este es Eduardo Calixto, es el jefe de neurociencias en el Instituto Juan Ramón de la Fuente en la Ciudad de México. Me jacto de haber sido su alumno. Y él maneja precisamente qué es lo que pasa en el cerebro del adolescente. Y me gustaría que checaran este video. Vamos a ver si se escucha y si lo podemos ver para que le pongan mucha atención. Y de aquí partimos precisamente para llevar a cabo el tema. ¿Vale? ¿No? Se ve, pero no tiene audio. Ok, perfecto. Qué bueno que me lo dicen. Denme un segundito, porque ahora sí que esta plataforma es nueva para mí. Caray. Ups. Bueno, una disculpa. Por ahí. Un pequeño. Licenciado, sí, de hecho, Dígame, a veces nos pasan estos problemas, un poquito con esta aplicación. Hay una disculpa. no te preocupes. Muchas veces suele Ajá. pasar a veces por el propio del video y la aplicación Ujú. como que no coinciden. Entonces, igual, am, pues si lo tiene, a lo mejor en otro que se escuche un poco más fuerte, tal vez se escucha y pues vaya, si no, pues sería proceder como usted lo quiera manejar. Perfecto, no, sí, les quería compartir el video, bueno, para que lo vieran desde la idea y desde la óptica del maestro Calixto,
Pero si no se nota, bueno, les explico un poquito. Él dice precisamente esta cuestión acerca de cómo am, el cerebro adolescente todavía está en este proceso de maduración, en este proceso en donde al adolescente todavía le cuesta mucho trabajo plantear cosas a futuro, ¿no? Hay mucho todavía este rollo, esta bronca, y donde si nosotros somos permisivos, si nosotros permitimos ciertos ángulos, ciertos aspectos, el chico por ahí es donde va a ir haciendo camino, va a ir haciendo un manejo preciso para poder llegar precisamente a donde quiere llegar y a donde se instala, ¿no? Y hay veces que nosotros lo vamos proponiendo, ¿por qué? Porque también nosotros llevamos a este punto de, bueno, si le niego alguna cosa, va a estar complicado, ¿no? ¿Cómo voy a quedar yo? Voy a ser el papá malo, posiblemente. Y luego hacemos este dueto medio peliculesco, ¿no? A veces entre papá y mamá, quién es el policía bueno y quién es el policía malo, ¿no? Y los chicos van buscando precisamente esa parte. Hacia dónde me muevo y hacia dónde me movilizo con ciertos aspectos con mi mamá y con ciertos aspectos con mi papá, ¿no? Y una de las cuestiones que ahorita se está manejando mucho, por ejemplo, desde de las primarias, las secundarias, en las preparatorias también, es la cuestión socioemocional. Cómo precisamente van descubriendo y están tratando de descubrir ellos de qué manera, perdón, de qué manera van a ir acomodando su vida. Y cómo si no te responden, sí, precisamente están acomodando también su vida. En esta parte, como decía el maestro Calixto, era esta cuestión de cómo en el cerebro adolescente piensa a corto plazo, lo que me dé a corto plazo, ¿no? Por ahí hubo un experimento en Estados Unidos en donde llegaron a algunas personas y les dijeron en un salón, ¿no? A ver, te voy a dar el iPhone más nuevo, ¿sí? O espérame 6 meses y te voy a dar $1,000. La mayoría de adolescentes escogieron el iPhone nuevo porque ellos mismos decían, yo no sé si en 6 meses voy a estar aquí. Sí, a lo mejor en 6 meses ya me corrieron, ¿no? No hay esa planeación a 6 meses, cuando a lo mejor les convenía mucho más o podrían invertirlo en algún momento, pero el adolescente precisamente desde ahí va agarrando esta cuestión de querer obtener las cosas mucho más rápidas. Desde ahí las cuestiones emocionales por eso le causan mucho conflicto al adolescente. Y en estas cuestiones emocionales y en estos cambios que se van dando corporalmente, precisamente es donde ellos van manejando su vida y la van chocando también con los adultos. Si los adultos a veces no hemos podido cerrar con algunos aspectos de nuestra vida, nos vamos a ver, pero si bien encasillados en lo que ellos nos puedan proponer, ¿sí? Además de que todavía venimos de una generación que muchas veces o en muchas ocasiones menciona de yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, cuando es totalmente inmanejable esa parte. Ya el hecho de tú tener una vida muy diferente a la que tú tuviste, ya le estás dando algo diferente. Y la persona lo está manejando desde ese aspecto muy diferente. Los chicos lo hacen, pero precisamente desde ahí van acomodando sus nichos que hacen que no se sientan tan vulnerables, que no se sientan tan llenos de miedo. Por eso muchos de los chicos se alejan, se hacen muy herméticos. Y ayer precisamente estaba en una junta en la secundaria donde va mi hija y una de las mamás decía, es que no hay comunicación con mi hijo, es que todo comunica, claro que hay comunicación. El hecho de que tú llegues y le manejes ciertos aspectos que no está dando de sí y que eso te moleste a ti y él se quede callado, esa es la comunicación que él está manejando. Él te está escuchando. Y él está sabiendo que papá o que mamá no le está gustando esta parte que está llevando a cabo, más si yo guardo silencio, más si yo me contengo en el silencio y me sostengo en el silencio, el que va a acabar cediendo vas a ser tú, papá. Y yo, de alguna manera, voy a tratar de salir allá afuera en la preparatoria o en los lugares en donde esté, voy a tratar de ver cómo me reajusto, manejo esta situación. En donde allá afuera los amigos, sí voy y sufro y préstame tu hombro y es que no me entienden y es que estoy mal y es que esto es lo que sucede.
Y los papás nos quedamos molestos muchas veces con esta cuestión de decir, oye, pues es que no me escuchó, es que se queda callado, es que ya me tiene harto, es que esto, es que lo... Sí, pero ahí estás manejando ya tus emociones, cuando lo que teníamos que estar manejando son las emociones del chico. Pero ellos agregan o arreglan esa parte, ¿no? Ese tipo de berrinches, ¿no? O que no, ni siquiera llegan a berrinches, pero sí ese manejo emocional en donde, ay, pataleo y sigo haciendo como lo hacía cuando tenía 3 años, pero pues se ve muy diferente cuando lo hacen cuando ya tienen 17 años, se sigue dando. Más me desespera porque es una persona que pensaríamos que ya tiene un mundo resuelto, que ya tiene una idea de mundo, cuando no lo es así. La idea de mundo que tenemos es la nuestra y la que nosotros manejamos. Entonces, Calixto hace mucho esa parte, ¿no? Se los recomendaría por ahí para que lo buscaran. Está en Facebook, está en Twitter, Eduardo Calixto, ¿no? Para que fuéramos conociendo desde ese manejo neuronal que se da. Y hablando de las neuronas, hablando del cerebro, precisamente por este tipo de cuestiones que el placer llega muy rápido para los jóvenes, porque las drogas al principio es placer, es un punto de placer, se da precisamente esto que vamos a ver el día de hoy, en donde comenzamos a ver el fenómeno adictivo, ¿no? O lo que hay que saber acerca de las drogas. ¿Sí? Este placer inmediato que me da. Normalmente comenzamos a verlo y a coquetear y a curiosear el adolescente porque me da algo rápido. Y esa es una de las características que tiene mucho la cuestión de las drogas. Son muy perversas. Al principio te dan lo que necesitan. Después, ese placer se vuelve displacer. Esa parte ya no me gusta, ya no puedo salir de ella, pero ya estoy dentro de ella. Y es una de las cuestiones que hay que tener mucho, mucho cuidado para el manejo de ellos. Seguimos con esta parte de Calixto que dice, en donde el cerebro nuevo, el cerebro del adolescente, requiere esta fenomenología, ¿no? De esta finalidad de dame, dame, dame rápido. ¿Sí? Antes de salir a estas vacaciones que pasaron, yo les decía, por ahí fui a un cobaej y les decía a unos chicos, imagínate un fin de semana antes, ¿no? Papá, vamos a las albercas, es que quiero salir, ya me harté. Y a lo mejor tú le dices, oye, espérate, dentro de 2 semanas vamos a salir de vacaciones, nos vamos a ir a tal vez a Guayabitos y vamos a disfrutar. No, no, ya ves, es que tú vienes haciendo tus cosas, porque el adolescente está queriendo que se llegue en ese momento. No lo está pensando que a lo mejor dentro de 2 semanas va a estar más padre irse a un todo incluido, con albercas, con mar, donde el papá sí lo tiene pensado. Nuestro cerebro desarrollado adulto puede pensar en temáticas a largo plazo. Por eso es que nos hacemos de nuestras casas, por ejemplo, con una deuda de 30 años, ¿no? En donde lo puedo pagar, porque sé que estoy pensando a futuro, lo voy a dejar a mis nietos o va a ser para mis hijos y de aquí van a salir y bla, bla, bla. O sea, estoy comenzando a hacer. Y esta es una diferencia muy notable entre el cerebro adolescente y el cerebro adulto. Por eso la mayoría de cerebros adultos es muy complicado que lleguen a una adicción, pero también es mucho más fácil sacarlos de una adicción o de algunos consumos porque no se agarra tan fuerte el cerebro o no tendría esa parte, ¿no? Salvo sus excepciones. Pero en el adolescente, obviamente, sí llega porque es un cerebro que se acumula rápido, que agarra cosas rápido, ¿sí? Que a lo mejor tú lo has visto con tu adolescente, ¿no? Hace unos años, posiblemente si es mujer, tenía ciertos aspectos de usar todo el vestidito, el moñito, y hoy en día ya no, ya es el pantalón rasgado, los tenis, la ropa negra. En los hombres igual, ¿no? A lo mejor era el peinado que yo decidía o que yo le decía, hijo, con este te ves guapo, con este te ves bien. Y hoy en día a lo mejor ya llegó hasta rapado de coco o llega con un lado de cabello rapado y el otro bien largo. Pasa, porque es necesario estos procesos para que el adolescente también lo viva, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto, dentro de todo el factor, tenemos que irnos dando cuenta que las personas más vulnerables, como les decía, pues son los adolescentes y los niños, ¿sí? Como les decía, con el alcohol, tenemos una edad de inicio de 8 años en Jalisco. Y ha bajado tanto, ¿por qué? Porque nosotros también lo hacemos muy permisivos a veces como padres de familia, ¿no? En donde se ve muy divertido darle un traguito de cerveza a mi hijo a los 6, 7 años,
pero a los 16, 17 años ya no me gusta que esté tomando cerveza. Y ahora sí quiero presionarlo, y ahora sí quiero encerrarlo, y ahora sí les digo, ¿quién te enseñó eso? Salud. Entonces, ahí viene una de las cuestiones que tenemos que empezar a manejar. ¿Qué parte si es permisivo? Esto no quiere decir que como padres no podamos hacerlo. Lo podemos hacer, pero hay que dejarlo en claro. Los adultos lo podemos hacer, los adultos lo manejamos de esta manera. Los niños, los adolescentes, no. Por eso son drogas legales, porque son para mayores de 18 años. Pero esto ni siquiera lo hemos hecho respetar en nuestro país, porque en la tienda podemos mandar a nuestro niño de 7 años por la caguama y se la van a vender porque el señor me conoce desde hace años. Y esto también va haciendo mucha permisividad hoy en día. ¿No? En donde a los 16 años, pues posiblemente va a llegar a la misma tienda, el muchacho va a decir, pues la caguama es para mi papá. Y el señor va a decir, claro, adelante, llévaselo. Y a lo mejor no es cierto, ¿no? El muchacho ya sabe que es para él. Entonces, esta parte hay que empezarla a localizar, ¿no? El sexo también tiene mucho que ver, la diferencia entre hombres y mujeres. Hoy en día, el consumo de mujeres también se ha estado incrementando. ¿No? Cada vez se tiene mucho más incremento. Por ahí antes se decía que de cada 10 hombres, ¿sí? Había alrededor de una o dos mujeres que bebían. ¿Sí? Hablamos de hace 50, 60 años. En los últimos años se ha arrimado demasiado el flujo y en donde de cada 10 hombres que beben, a lo mejor ya están entre 7 mujeres a 8 que beben también. Y no me espantaría esto, sino que es de la misma magnitud. Y ahí sí me espantaría, porque las mujeres no deberían de tomar de igual manera que los hombres. ¿Por qué? Porque tienen mucho más influjo para que les haga más daño el alcohol dentro del torrente sanguíneo y dentro de la corporalidad que tiene la mujer. ¿Sí? Tiene muchos más aspectos de daño. Esto no quiere decir, porque luego muchas chicas en preparatoria me dicen, es que yo tomo igual que mi novio y le aguanto a veces hasta más que mi novio, ¿no? Tengo un aguante, pero cañón. Sí, pero el daño es mucho más masivo adentro que lo que podría tener el hombre. La estructura que tiene el hombre tiene mucho menos desgaste físicamente que lo que tiene la mujer. Y es algo que se ha visto en las últimas investigaciones, el crecimiento de alcohol y el crecimiento de tabaco también como drogas legales. Dentro de todo esto también el crecimiento en ambos sexos del consumo de marihuana y el crecimiento mayor de consumo Sí, dígame, hay alguien abrió por ahí su teléfono, su micrófono. No se llama lavar. Ok, entonces, les decía esta parte, ¿no? En las sustancias también, tipo de sustancia activa, la presentación y la vía de administración que se tenga. En el consumo de cristal ha habido un incremento muy grave en cuanto a los hombres. Las mujeres lo están consumiendo, pero llega a tener mucho más repercusión a nivel físico que las mujeres llegan a abandonar mucho más rápido el consumo de cristal que los hombres. Los hombres lo que les decía, por el soporte que tienen a nivel físico del consumo de la sustancia, llegan a tener mucho más alargado esta parte. Y el ambiente, pues la disponibilidad y el costo de la sustancia, cada vez ha bajado más el coste. Hoy en día podemos conseguir, por ejemplo, lo que lo llaman los adolescentes, una lata de marihuana en 50 pesos, que es un costo muy, muy bajo, en donde se pueden cooperar varias personas y se consiguen una bolsita en donde salen varios cigarros, ¿no? Me decía por ahí un consumidor en alguna ocasión que carrujos chiquitos, de esos que utilizan a veces mucho los trabajadores de la construcción, o se usaban mucho los trabajadores de la construcción anteriormente, eh, se podían llegar a hacer a veces hasta 30 cigarrillos más o menos, ¿no? Entonces, esto ha propiciado que cada vez haya pues más consumos, ¿no? La percepción de riesgos que obviamente ha bajado en los últimos años. ¿Por qué?
porque no pasa nada, ¿no? Entras a las redes sociales y no pasa nada, no pasa nada con la marihuana, no pasa nada con el alcohol, no pasa nada con el tabaco, los vapeadores que también hacen daño, no pasa nada con muchas otras cuestiones. Y entonces esa percepción de riesgos en el adolescente baja, porque ya me dijeron a lo mejor acerca de 45 youtubers y páginas de internet que no pasa nada, que no es cierto que haga daño. Y entonces cuando llego a casa y me dice mamá o papá, sí, se hace daño, no, no te la creo. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber tú? ¿Cómo vas a saber tú más? Y entonces acá, algo que yo les insisto mucho a los papás es, bueno, si yo no me siento con la capacidad de poder hablar acerca de estas temáticas con mis hijos, estamos nosotros los profesionales que puedes venir al centro de integración y vamos a platicar. ¿Por qué si te hace daño a ti? Y la regulación, la nacional e internacional, que aquí hay una confusión, por ejemplo, con la marihuana, porque hay mucha gente que dice es que es legal. La marihuana hace mucho que no es legal, ¿no? De hecho, la ilegalizamos por cuestiones a petición de que Estados Unidos nos dijo, deja de tenerla como legal, porque aquí ni siquiera no era ni legal ni legal, ¿no? Existía la marihuana, sabíamos allá, estamos hablando de los 1900, 1910, 1915, 1920, en donde funcionaba el plantar marihuana, el sacar el hilo de cáñamo, el hacer el manejo para muchos aspectos de la vida cotidiana. Estados Unidos comienza a presentar varias cuestiones ahí políticas y entonces dice, no, basta, se pone ilegal y le pide a sus países aliados también, mándenla a ser ilegal. Entonces se pone en esta parte ilegal. Hace unos años se despenalizó, es decir, ya no te pueden llevar a la cárcel y meter 5 años por cargar marihuana, porque antes así pasaba, por un cigarrito de marihuana, no sé, medio kilo de marihuana, los encerraban 5 años. Cuando a lo mejor un robo a casa habitación o intento de asalto en la calle, no te metían más de 3 años, 2 años, menos, ¿no? Entonces, las legislaturas en ese entonces dijeron, bueno, es que es demasiado, ¿no? No puede ser que pues por esto te metan a la cárcel, ¿no? Y había mucha gente penando condenas de 5, 6, 8 años por ser consumidores de marihuana. Entonces se despenaliza y además se sube, se eleva el monto que puedes cargar, es decir, anteriormente se podía cargar 5 gramos de marihuana y nadie te podía hacer nada, aunque ahí el Estado de Derecho, pues como no se ha llevado a cabo en muchas ocasiones en México y la responsabilidad legal, pues va, te podían detener. Cuando las patrullas deberían de tener una báscula en donde hay, mira, traes 5 gramos, adelante, que te vaya bien, ¿no? Y hoy en día se subió a 28, ¿no? Por ahí se tenía el rasgo de subirlo a más de 30 o hasta 50 gramos. No se quisieron ir a tanto, lo dejaron en 28 gramos. Entonces, está despenalizada, pero no está legalizada. Y esa parte va haciendo precisamente que muchos adolescentes se confundan y aún así, estando legalizada, el adolescente no debería ni siquiera de estar cercano, porque no tendría que ser legal para los menores de 18 años. Entonces aquí, dentro del fenómeno adictivo, ya cuando hay un consumo, tenemos que empezar a ver cómo estos aspectos van cambiando, ¿no? Es decir, puede venir, vamos a pasarnos del no consumo o la abstinencia, que bueno, que qué bueno que muchos jóvenes hoy en día todavía lo sigan practicando, ¿no? Aunque sean partícipes de bullying, ¿no? Hay muchos adolescentes que dicen, oye, es que a mí me bulean en la escuela porque yo no bebo, yo no fumo, yo no quiero hacer nada de eso a mi cuerpo y, uy, no, qué mal estás y no vives la vida, y es que esta parte permisiva, ¿no? En el consumo experimental podemos ver a personas o a personajes que ya han consumido máximo 5 veces de la droga que han estado consumiendo, ¿sí? Es decir, si yo ya veo que mi hijo fuma y ya consumió más de 5 cigarrillos, ya se pasó del consumo experimental posiblemente al consumo ocasional. Y la parte del consumo experimental también el alcohol, y la parte del consumo experimental, la marihuana, cocaína, ansiolíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera que pase de 5 dosis ya es
deja de ser un consumo experimental y pasa a un consumo ocasional. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, ese consumo experimental a lo mejor no les cayó, también hay que tener mucho en cuenta toda esta parte. Es decir, hay personas que han fumado marihuana y no les gustó el efecto. Esto también tiene que ver con las emocionalidades que están viviendo en este momento los hijos, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, me voy a ir muy a grosso modo, ¿no? Imagínate que una persona tiene hiperactividad con déficit de atención con hiperactividad, perdón, ¿no? Y a lo mejor nunca se le trató, posiblemente la familia no quiso tratarlo con medicamentos porque no creyó en ellos, porque no lo manejó de esa manera. Y entonces, algo que pasa mucho en la adolescencia es que el chico tiene pautas de ansiedad, tiene muchos efectos en sus emociones. ¿Y qué creen? Llega y descubre posiblemente la marihuana. Y posiblemente descubre que la marihuana se convierte en la dosis perfecta para estar tranquilo. Se llega al punto del medicamento que lo manda a mantenerse tranquilo. Entonces, se llega ya a ese consumo ocasional. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tengo exámenes, pues me fumo un cigarrillo o alguna pipita y me relaja y me hace estudiar y me hace entender mucho mejor las cosas. Y esto lo comienzo a ver con el reflejo de mis calificaciones que posiblemente ya subieron, ya bajaron los problemas con mis papás porque ya estoy más tranquilo, porque ya no ando tan agresivo, porque ya no ando tan hiperactivo. Y entonces eso todo mundo lo celebra y dices, ah, caray, mira, ya cambió, qué padre. Pero no nos damos cuenta que posiblemente tuvo el consumo marihuana. O qué pasa cuando tengo un hijo que a lo mejor es muy retraído, trae mucho esta cuestión baja de emociones, en donde no quiero hacer nada, no le veo a la vida realmente las cosas. eh, y llega el momento en donde se consume posiblemente cocaína, tabaco, cristal, y resulta que, vámonos, se levanta, se va para arriba y comienza a ser activo y comienza a moverse y comienza a hacer las cosas y llega al punto en donde dices, wow, ¿qué le cambió? ¿Qué le pasó? Y entonces se engancha, ¿no? Y normalmente cuando entrevistamos a estos jóvenes y les decimos, oye, ¿cómo te fue a ti con la marihuana? No me gustó. No, pues, diario andaba abajo emocionalmente. Y meterle otra droga que me mande emocionalmente mucho más abajo, no, gracias. No. Entonces me voy con las drogas hacia arriba. Que aquí hay que entender entonces que las drogas, hay depresoras del sistema nervioso central y hay estimulantes del sistema nervioso central. Dentro de estas depresoras, el alcohol, el tabaco no, ahí hay que desmitificar mucho esa parte, sí, el alcohol y la marihuana, de los más usados en México. Y las que estimulan el sistema nervioso central, estamos hablando de la cocaína, el tabaco, ¿sí? Y el cristal, dentro de las más utilizadas, ¿no? Ya podemos ir ahí sacando muchísimas más. Pero entonces se da mucho eso y pasa de un consumo ocasional porque siempre va a ir creciendo. Aquí viene un falso control del adolescente, que a veces también los adultos lo manejan. Yo lo dejo cuando quiera, yo lo controlo, yo fácil lo elimino. Y entonces podemos caer en intoxicaciones agudas. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, a lo mejor el chavo que no sale continuamente y cuando sale se alcoholiza y llega hasta una intoxicación aguda o fuma, pero cañón, ¿no? Y entonces hay que empezar a ver todos estos cambios en el adolescente. Perdón, ¿qué está pasando con mi vida de adolescente? ¿Cómo si me empiezo a encerrar en mi vida de adolescente, eso ya me está dirigiendo un comunicado y entonces tengo que empezar a explorar? Que no te metas en mi vida, mamá. Que no te metas en mi vida, papá. Hey, tranquilo, sí me tengo que meter en tu vida. Necesito hacerlo porque necesito salir de esto, ¿no? Entonces se da mucho esa parte. Dentro de esas intoxicaciones agudas, el joven empieza a reconocer que está teniendo problemáticas, que está teniendo muchas broncas. Y en el consumo frecuente, pues ya se empieza a hacer demasiado cada fin de semana, cada 2, 3 días, y como les digo, lo que es en muchas ocasiones la violencia, el consumo de drogas, siempre va a ser como una buena ópera, siempre va a ir increciendo.
siempre hacia arriba. Esto no se va a detener, esto no va a bajar, yo lo puedo controlar, son de las falacias más grandes que tiene el mexicano. Y hay que tener ya ahí un punto que hay que empezar a hacer mucho hincapié en ello. Se podría venir el uso perjudicial o el consumo problemático o abuso de la droga. Sí, ya estoy abusando, ya lo estoy haciendo cada vez más. Y entonces hay que comenzar a verlo de una manera mucho más plena, mucho más práctica toda esta parte. Está la sobredosis, bueno, ya hablamos de que se nos pasó demasiado, aguas con eso, y el policonsumo, lo que les decía, ya puede ir haciendo cada vez más y más y más y más y más y más. Sí, consumidores de diferentes drogas. Aquí es cuando los jóvenes ya empiezan a experimentar, por ejemplo, con demasiado alcohol y necesitan otro tipo de droga para bajarse el alcohol, ¿no? Algo que se viene dando desde hace 40, 50 años, ¿no? Te alcoholizas y después llegas al consumo de cocaína, por ejemplo, para pensar que se te baja. Es que se me va a bajar el alcohol. No se baja, ¿no? Hay que empezar a decir a los adolescentes que el alcohol no es para que se baje de esa manera. Estas ideas que tienen de voy a comer tacos, voy a comer café, voy a tomar café para que se me baje, me voy a dar un baño, estás totalmente equivocado. El alcohol está en el torrente sanguíneo. Se va a salir hasta que el hígado y los riñones lo puedan depurar de el sistema nervioso, digo, perdón, del sistema sanguíneo. De mientras, a lo mejor ya no te vas a sentir alcoholizado, pero, ¿sí? Aguas con esa parte, porque ahí se empiezan a meter mucho en problemáticas los jóvenes precisamente, ¿sí? Después de todo esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Sale? Bien. Vamos a ver. Okay. Ahí está. Es que no me dejaba cambiar. Perdón. Aquí ya entonces podemos ver la parte del síndrome de dependencia o adicción, el síndrome de abstinencia o de supresión, el síndrome de abstinencia con delirio, síndrome amnésico, trastorno psicótico residual de comienzo tardío. En este síndrome de dependencia de adicción, aquí se comienza a ver, por ejemplo, quien ya tienen adolescentes que empiezan a fumar, el adolescente va a empezar a presentar un síndrome de dependencia o de adicción, o de abstinencia o de supresión. Es decir, cuando tú fumas, no se te baja la ansiedad, ¿eh? La ansiedad ahí está. La única cuestión es que el tabaco crea su propia ansiedad. Es decir, cuando yo fumo y vuelvo a fumar, lo que estoy bajando es esta ansiedad que provocó el tabaco y no esta que yo tenía. Entonces, esta sigue creciendo y lo único que estoy bajando es la ansiedad de tabaco. ¿Sí? Y hay mucha gente que dice, es que relaja el cigarro. Claro, relaja esta abstinencia. Esto no lo relaja para nada. Es más, te pone mucho más eufórico. Imagínate un joven que no ha fumado, que no ha podido estar cercana a esa parte, se va a poner cada vez mucho más alebrestado. Aquí, ya después igual y podemos hacer la parte de la presentación de pasarles la presentación precisamente para que ustedes la puedan observar, ¿no? Pero bueno, ya me atoré, ahí está. Vale, ¿qué pasa con el cigarrillo? Con el cigarrillo pasa esto, ¿no? Hay una sensación transitoria de alerta y estimulación, mareo, náusea en quienes empiezan a fumar, aunque se genera en tolerancia rápidamente estos efectos. O sea, rápido se aminora. Si yo empiezo a percibir que hay humo de tabaco en la ropa de mi hijo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego salimos digo, y yo se los comparto desde el corazón, yo la llegué a aplicar. En algún momento de mi vida llegué a fumar, ¿sí? Hace mucho tiempo que lo dejé, pero en algún momento es la mentira más grande que luego hacía el adolescente, ¿no? Llegar y decir, oye, ¿fumaste? No, es que todos los que estaban alrededor mío fumaban o fumaron. Es que mis amigos fuman, yo no. Lo estás haciendo. Aún así estés al lado de un fumador y tú no lo hagas, estás fumando de todas maneras.
¿sí? Ese es un fumador pasivo. Entonces, cualquier efecto que tenga de olor a tabaco, hay que tener cuidado. Porque luego los chicos, algo que les aumenta mucho y se comienza a ver tanto en hombres como en mujeres, es las irritaciones estomacales, que luego no comen muy bien, los olores también, el olor del adolescente, pese a que es muy fuerte su humor, puede llegar a cambiar y puede hacerse más fuerte por el consumo de tabaco, porque el pH cambia, se hace mucho más ácido, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Elizabeth Navarro, interrúmpeme, dígame, ¿alguna pregunta? No, no, discúlpeme, profe, lo que pasa es que quería tomar asistencia, pero estaba viendo cómo, discúlpeme. Ah, no, no se preocupe. Ah, si alguien quiere levantar la mano, o interrúmpanme, ¿no? Para que si tienen alguna pregunta. Gracias. Entonces, los efectos a corto plazo son esos y hay que empezar a verlos, ¿no? Hay que empezar a tomar mucho en cuenta esa parte, porque vienen muchos efectos a largo plazo que después comienzan a tener muchas repercusiones en nuestros hijos, ¿no? Entonces, dentro de ello, imagínate, ahí dice, es un factor de riesgo causal en 16 tipos de cáncer. Entonces, hay que poner a ver esa parte, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Mamá, es que solo lo hago esporádicamente. Y uno de los puntos que luego les menciono yo mucho al adolescente es, si lo vas a hacer, háblalo. ¿Por qué no lo hablas? ¿Por qué te quedas callado? Ellos bien saben que van a perder muchas cosas si lo hablan, si lo dicen, si lo abren. Si yo ya estoy bebiendo, si yo ya estoy fumando, si yo ya estoy coqueteando con la marihuana, con el cristal, con alguna otra droga, si la gente que está alrededor mío ya lo está haciendo, claro que va a ser muy complicado que yo lo hable. Pero hay que hablarlo, hay que sentarse y platicar. No desde ti, desde lo que a ti te molesta, papá, desde a ti te repatea. Ya sé que de entrada ya está embarrado ahí, pero hey, necesito que tú me hables desde ti, hijo, desde lo que está pasando. Y no te voy a castigar, digo, en alguna ocasión vi una película en donde el papá lo castigaba, lo encontró fumando y lo castigó terminándose 5 cajetillas de cigarros enfrente a él. El otro acabó esqueado con dolor de cabeza, ya no lo vuelvo a hacer, papá, sí, pero no es un castigo tampoco, ¿no? Porque lo dañas de alguna manera. Entonces, todo este tipo de cosas hay que empezarlas a checar. También, dentro de todo esto, pues hay campañas para que las mujeres no lo hagan y aún así ha aumentado el consumo de mujeres consumidoras y más en adolescentes, ¿no? Hay que tener cuidado también con esa parte porque aún todo esto también puede llegar a desregularizar, perdón, la cuestión del periodo que tienen las mujeres. Lo puede mandar a manejar mal esa cuestión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado hasta con eso, ¿no? Aumenta el riesgo de padecer un infarto al corazón, esto en personas adultas. Fíjate que la permisividad también, el adolescente no la alcanza a ver tanto porque todas estas cosas que vienen como efectos a mediano y largo plazo, el adolescente no lo va a experimentar o muy pocas veces lo va a experimentar. Y porque su cuerpo es nuevo, porque su cuerpo aguanta. Hay muchos chavos que yo he tenido en terapia que luego me dicen, es que a mí no me hace daño el tabaco, porque además juego fútbol. Y tienen todavía esa idea de que se les limpia los pulmones porque juegan fútbol, porque juegan básquetbol, béisbol, algún deporte, y lo hacen muy continuo, pero también fuman y dicen se limpia. Y no es cierto, no hay esta limpia tal cual, no existe esta limpia, ¿no? Lo que se va quemando del pulmón en muchas ocasiones no se recupera. Y ya lo vimos que ahora que estamos saliendo de esta pandemia, lo vimos con personas fumadoras que fueron una de las principales afectados con cuestiones como el COVID, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esa parte también. Este es en el tabaco, ¿no? Que es uno de los riesgos mayores que tiene mucho el adolescente. En dejar o en tomar el cigarro, porque como les decía, viene esta parte del nerviosismo, ¿no? De, ay, es que estoy nervioso, estoy muy presionado, deja de fumar, te vas a presionar más. Hay veces que yo le digo a los adultos, es que, bueno, entonces yo porque fumo, no quiero estar presionado o presionada, pero fumo, porque nos gusta vivir presionados.
Y hay que tener cuidado también con esa parte nosotros los adultos, cómo nos autopresionamos, pero bárbaro, ¿no? Aquí hay algunos beneficios de suspender el consumo de tabaco, como ustedes lo ven, desde las primeras 8 horas mejora la oxigenación pulmonar y además, pues en el cerebro adolescente, en el cerebro este que quiere cosas rápidas, pues mejora mucho mayor el pensamiento. Si no, se cierran los pensamientos y se vuelven locos, se ahogan en un vaso con agua, como decimos vulgarmente, ¿no? Son algunos de los beneficios que se dan, ¿vale? En el alcohol, usted sabemos que hay de todo en México, sí, somos de los principales consumidores a nivel mundial, ni siquiera solo Latinoamérica, no, mundial, somos de los grandes consumidores, de los grandes creadores de bebidas como el tequila, el mezcal, algunos otros más, tenemos viñedos, vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etcétera. Lo que va haciendo que seamos mucho más permisivos a esto, ¿no? No hay fiesta a veces en donde no hay alcohol. Y entonces todo esto el adolescente también lo va viendo. Y además el alcohol le ofrece al adolescente cosas muy rápidas, ¿sí? La primera vez que tú lo oliste, por ejemplo, que tú lo viste que estaba consumiendo alcohol, es porque ya lo había hecho muchísimas ocasiones más, a lo mejor ocultamente, ¿no? Y lo había hecho porque piensa la persona y bien sabe que va a ser regañada, que va a ser orientada a esta parte de dejarlo. Cuando hay una presión también social demasiado grande en los adolescentes de beber en cualquier momento que se pueda. ¿Sí? Pero también los adultos hemos dejado esta parte de permisividad, ¿no? Yo le digo a veces mucho a los papás, y más en jardín de niños, ¿no? O en edades mucho más de infancias, eh, todas las fiestas que organizamos para nuestros hijos las estamos haciendo con alcohol, estamos enseñando que debe de haber alcohol, ¿no? Hasta la fiesta del primer año de vida de nuestros hijos a veces tiene alcohol, ¿no? Y eso pues va haciendo que la permisividad y la percepción de riesgo sea mucho, mucho más baja en el adolescente y piensen que no pasa nada, ¿no? El alcohol entonces, pues afecta el balance que tiene el sistema nervioso entre señales estimulantes y señales inhibidoras. Además de que lo primero que va haciendo precisamente el alcohol va cerrando ciertas cuestiones en el cerebro que al adolescente le encantan que no estén ahí. Es decir, fíjate, cuando empezamos a beber, la primer parte que se duerme es la parte frontal del cerebro, que hay ahí toma de decisiones. Imagínate que diario mis papás me están decidiendo, decide, haz esto, haz el otro, decídete en esto, decídete en aquello, ya decide a qué carrera te vas a ir. Me canso de tantas decisiones. Y entonces bebo alcohol y resulta que me quita esas tomas de decisiones, por lo menos por unas horas. Y eso el adolescente lo está buscando mucho. Ya no quiero tomar decisiones. Y entonces, ¡pum! Vámonos. Adiós toma de decisiones y adiós inhibiciones, como dice por ahí. Por eso la afectación de las fusiones depende de la cantidad, la velocidad a la que se bebe, el sexo, la vulnerabilidad de quien lo ingiere. Pero es otra de las cosas que se cortan, las inhibiciones. ¿Qué son estas inhibiciones? Pues imagínate el cuate que a lo mejor no habla con las chicas, le cuesta mucho trabajo socializar y resulta que entiende que con el alcohol esas inhibiciones se cuartan y ahora sí comienza a hablar, ahora sí comienza a socializar, ahora sí comienza a acercarse a las demás personas. Encantador. Wow, yo quiero beber para eso. Y entonces el adolescente comienza a verlo desde ahí. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones que ya estamos viendo en el adolescente y cómo está vulnerable mi adolescente para eso, ¿sí? Para poderme sentir el jefe de jefes, para poderme sentir fregón, para poderme sentir esta cuestión que a lo mejor la sociedad no me lo ha estado permitiendo, no me ha estado permitiendo que me sienta así. Esa es la parte que se duerme en esta cuestión frontal. Lo malo es que el adolescente, como te decía, pues no se va a detener, no va a pensar de, ay, mira, pues me van a regañar pues me voy a meter en problemas. No. El adolescente va a llegar al punto en que va a decir, mira, más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, si mi mamá me dejó salir de las 5 de la tarde a las 10 de la noche, pues, ¿qué te parece si desde las 4:30 me estoy ingiriendo alcohol en mi cuarto?
porque me robé la botella de mi papá. Y desde que voy en camino ya estoy bebiendo, para cuando llegue a las 9:30 de la noche, esté tomando cantidades industriales de café o alguna otra cosa para que se me baje, llegar lo menos alcoholizado o alcoholizada a mi casa y no tener problemas. O si los tengo, pues me vale, porque estoy inhibido. Y una de las cosas que a veces hacemos mucho es regañar a los adolescentes cuando están alcoholizados. Están inhibidos. Sí, mamá, Simón, sí, perdón, no lo vuelvo a hacer. No, lo vas a volver a hacer, campeón, porque estás inhibido en ese momento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí tenemos una tabla, por ejemplo, las copas por ocasión que se deberían de hacer. Pero si esto les cuesta o es muy riesgoso, por ejemplo, al adulto, imagínate en el adolescente. ¿No? La cantidad de alcohol se mide en número de tragos o copas por ocasión sin tomar en cuenta la presentación comercial. A mayor consumo y a mayor velocidad de ingesta, mayor es la acumulación de alcohol en el organismo y la inhibición de las funciones del sistema nervioso central. Es decir, un consumo moderado en mujeres sería hasta 3 copas, 3 o 4, aunque ya estamos en un consumo excesivo o de alto riesgo. 2 veces por semana y no son acumulables. En los hombres, hasta 4, 5 o más, ya estamos en un consumo excesivo de alto riesgo. 2 veces por semana y no son acumulables. Digo, no son acumulables porque luego hay gente que dice, bueno, yo no bebo todo el año, pero el fin de año, vámonos, diario y todo lo que se pueda. Esto es muy riesgoso para el adulto, ¿sí? Y además tendría que ser por copa, 1 hora. Si se echa una chela, es 1 hora, más o menos lo que tiene que durar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque se calienta, sabe mala. Si esto pasa en el adulto, imagínate en el adolescente. ¿Cómo empezamos a detectarlo? Pues va a llegar, va a traer cierto aroma, yo me le puedo acercar, yo puedo hablar acerca de esto, y como te decía, si está muy apegado a las emocionalidades de mi adolescente, algo que va a estar pasando con esto es qué está sucediendo con tu vida que va muy apresurada y que quieres relajarla con el alcohol o que quieres olvidar muchas cosas con el alcohol. ¿Qué está sucediendo? Todavía tenemos a veces mucho o somos muy reacios a ir, por ejemplo, a tratamientos psicológicos, ¿no? Porque no estamos locos, porque no queremos que nos exploren esa parte, pero a veces es necesario, ¿no? Y hay, o habemos, también profesionales de la salud que nos dedicamos precisamente a tratar de ver, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás consumiendo estas cantidades de alcohol? Cuando además, como les decía hace rato, pues es una droga legal, sí, para mayores de 18 años, no para menores de 18. Pero como decíamos también al principio, el alcohol en México o en Jalisco se empieza a consumir aproximadamente a los 8 años. Cuando llegan a los 18 ya llevan 10 años consumiendo alcohol. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. ¿No? Hay veces que los hijos llegan a tener más consumo de alcohol que los mismos papás. Y esto es algo complicadísimo. ¿No? Entonces, el alcohol sucede mucho eso. ¿Sí? Si ya a mi hijo se le pasaron las copas, eso me pasó, otra de las cosas que no tengo que hacer es enseñarlo. Nadie enseña a beber alcohol. No se puede enseñar a beber alcohol. Porque los expertos además nos dicen que si estás triste, si estás enojado o si estás demasiado eufórico o alegre, no debes de beber. Porque el alcohol se va a ir mucho más rápido a hacer lo que debe de ser en tu cuerpo o en tu torrente sanguíneo. ¿Y cuándo es cuando más bebe el mexicano alcohol? Cuando estamos enojados, cuando estamos tristes o cuando estamos demasiado eufóricos o felices. Entonces, esto lo va captando el niño, lo va captando el adolescente y entonces es cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, lo tengo que hacer. De ahí se va generando mucho esto. Entonces, tiene que ver mucho con la emocionalidad del adolescente, qué está pasando, porque hay adolescentes que no lo hacen porque sus emociones tratan de manejarlas de otra manera, están siendo más abiertos, están teniendo mucho mayor capacidad para manejarlos, hay otros que no. Y entonces tienen que llegar al punto de alcoholizarse, de generar toda esta parte. Hay que empezarlo a ver, ¿qué está sucediendo, hijo? Posiblemente hay que cumplas una mayoría de edad, pues hasta nos podemos sentar y tomarnos una cerveza, una copa, tú y yo para una plática, una carne asada, sí, convivir desde esa parte.
Pero antes es muy complicado porque se está metiendo mucho más con las emocionalidades y se va a arraigar mucho más rápido. Una persona que comienza en la adolescencia a consumir alcohol va a ser mucho más para caer en una adicción por alcoholismo, que luego en México se ve muy poco, ¿no? Porque luego hay gente que bebe de una manera muy al punto de alcoholizarse o de ser alcohólico, este, pero lo niega. No, no es cierto. No, yo no soy alcohólico. No, yo no. Los alcohólicos son los que están tirados en la calle, los que yo tengo una profesión, yo estoy trabajando, yo me esfuerzo por mi familia, ajá. Pero estás consumiendo demasiado alcohol. Y esto pasa, yo lo puedo ver a lo mejor mucho desde la parte masculina, ¿no? Cuando al masculino se le dice el fin de semana, este fin de semana no se va a tomar por X causa, híjole, cambia, hay reacciones emocionales enormes, ¿no? Es que estoy desesperado, es que no puedo, es que... Ujú. Y hay muchas esposas, por ejemplo, que ya le arriman la cervecita al marido y el marido, mira, se tranquiliza. Y estamos hablando de un proceso de alcoholismo. Pero hay veces que volvemos a lo mismo, no lo queremos ver, porque no, yo lo estoy controlando. En el alcohol entonces pasa todo este tipo de cuestiones, ¿no? Tanto a corto plazo como a largo plazo. Y hay que empezarlas precisamente a denostar qué está sucediendo, ¿no? Si realmente lo controlo, puedo decir un fin de semana, hoy no quiero y no pasa nada. O voy a una fiesta y tampoco pasa nada, convivo, me divierto, platico. Porque si no, después caemos mucho en lo que yo he escuchado muchísimo en el consultorio cuando me dicen, Fede, prefiero ver a mi papá alcoholizado porque es buena onda, porque es a todo dar, porque ahí sí hay dinero, porque ahí sí hay apapachos, porque ahí sí mucho amor, cuando no está alcoholizado. Nada de eso hay. No hay dinero, no habla, es un mueble de la casa. Digo, hablándolo desde lo masculino, ¿no? No quiere decir que esto no pase con la parte femenina, pero desde lo masculino se ve mucho esa cuestión. Y estamos entonces manejando precisamente eso, ¿no? Una de las cuestiones también que pasa mucho es que, por ejemplo, en el consumo de cerveza, algunos adolescentes no se dan cuenta que con esto se nutren. La cebada llega a tener un enorme, ¿sí? Manejo ahí en el consumo de alimentación, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, en centros de integración juvenil, se hizo una investigación en donde los jóvenes, antes de entrar a la universidad y como no traían mucho dinero, pues iban y servían una caguama, una cerveza y que saliera el mayor número de espuma para beberse la espuma, ¿sí? Y eso los llenaba. Llegaban al punto de alcoholizarse con cuestiones mucho más fuertes y mucho más duras para generar una irritación del estómago y no poder, o no querer comer. Y, y en el adolescente pasa mucho eso, porque luego los tiempos, la falta económica, pues no los lleva a tener toda esta cuestión, ¿no? De poder comer, de poder generar algo más para poder estar mucho más cercanos a la buena alimentación, ¿no? Hay accidentes de tránsito, hay violencia, ¿no? Sabemos que en México somos uno de los principales, y Jalisco es uno de los principales, estados a nivel Latinoamérica, y si no es que estamos en número uno todavía, de suicidios, y que viene desde acá, desde la cuestión del alcoholismo, de la cuestión del consumo, ¿no? Y donde los chicos ahí sí, como se desinhibe el cerebro, como ya les decía, pues pueden hablar lo que a lo mejor no han podido hablar, no han podido exteriorizar, perdón, buenos y sanos. Hay que tener cuidado, ¿no? Las poblaciones vulnerables, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y personas bajo tratamiento médico. Estos son los más vulnerables, ¿no? En la cannabis o en la marihuana, ustedes ya saben que es una planta que tiene muchísimos años de arraigo. De hecho, las personas en México la consumían y no había un manejo tan perjudicial. Hoy en día es un manejo más a manera de moda el consumo de cannabinoides, sí, y cada vez más fuerte, cada vez mucho más abrasivos, muchas más combinaciones, ¿no? Mucho más dura toda esta. Y algo que sucede mucho con los cannabinoides hoy en día es que tienen mucho más cannabinoides, ¿no? La marihuana ya dejó de ser aquella planta natural, porque ese es otro de los puntos que manejan luego los adolescentes. Es que es natural.
¿no? Y como es natural, y pues es que todo lo verde es vida, ¿no? Y dices, no, espérame, no todo lo verde en la naturaleza es vida. Se tiene mucho esta percepción de que no hay riesgo, pero ha crecido los tetrahidrocannabinoles que tienen, ¿no? Es decir, el THC. Acá viene la cuestión de también consumirlos en diferentes cosas, como podrían ser refrescos, brownies, galletas, pasteles, etcétera, 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 en donde se va dando mucho esta cuestión, ¿no? Y la entrada del CBD, este aceitito que obviamente si nosotros lo pasamos en alguna dolencia puede en ese momento calmarlo y puede alivianar mucho más el dolor, más no es curativa, que es otra de las cuestiones que tiene mucho el adolescente o que maneja mucho en su discurso el adolescente, ¿no? Es que es curativa. No, 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 es paliativa, pero curativa no. La marihuana nunca ha curado nada, ¿no? Palea los dolores. Ustedes lo recordarán, digo, más de alguno de los que estamos acá, tuvimos a lo mejor al abuelo o a la abuela que en algún momento dado utilizaba marihuana con alcohol, ¿sí? Lo que hacía, para las reumas, por ejemplo, lo que hacía que la persona le dolieran y se lo ponía, ¿no? Lo que hacía que le disminuyera, pero esto pues no tiene un funcionamiento curativo porque al final no cura esta parte, simplemente baja el sistema de dolor. Pero después, pues obviamente va creciendo porque también el alcohol y la marihuana van metiéndose por la piel y va haciendo que se genere mucho más el consumo, ¿no? Y por eso, digo, yo llegué a tener tanto mi abuelo como mi abuela utilizar marihuana con alcohol y cuando se lo retiró el médico por prescripción médica tal cual, pues empezaron a salir las dolencias bárbaras, tremendas y que ya el medicamento que le daban de bajo aspecto, pues a lo mejor ya no les hacía, porque ellos ya necesitaban algo más. Y entonces el adolescente va mucho con esa parte, ¿no? Es algo que trae mucho en su discurso, ¿no? Es que es curativa, es que no hace daño, es que se la recetan a personas con cáncer en Estados Unidos. En Estados Unidos, aquí no. Y además no fumada. También tienen medicamentos o algunas cuestiones que no les hagan daño a nivel pulmonar o en otros aspectos. Entonces, es toda una cuestión que hay que manejarla también desde ahí. Aquí puede haber euforia, puede haber relajación, risa incontrolable. Puedo ya encontrar a lo mejor gotitas para los ojos si no están bajo prescripción médica con mis hijos, porque pues ya lo están utilizando para el enrojecimiento, ¿no? Posiblemente ya lo están fumando o ya lo están haciendo también mediante vapeadores, que es algo que sucede también. Hay que tener mucho cuidado. Se me pasó eso con el tabaco, pero los vapeadores están haciendo el igual de daño, ¿no? En Estados Unidos ahorita traen una restricción tremenda con vapeadores y aquí en México los dejamos, ¿no? Yo he visto en muchas plazas comerciales a papás con adolescentes que precisamente traen su vapeador, ¿no? Y los dejan porque es que no hace daño, no es cigarro. Sí, sí hace daño. Los químicos que trae el vapeador son severos para el pulmón. En Estados Unidos hay una investigación hasta el 2000, entre el 2010 y 2015 más o menos, fallecieron alrededor, no recuerdo si 250,000 jóvenes más o menos, no tengo el dato exacto, por cuestiones de vapeadores, ¿no? Y ahora que se vino la pandemia, una de las broncas fue eso, ¿no? Que el vapeador había dejado muy mal parado también a nivel pulmonar a personas consumidoras de vapeadores o cigarro electrónico. Hay que tener cuidado. En algún momento utilizaron el cigarro electrónico para que las personas que fumaban y se retiraban de fumar utilizaran el cigarro electrónico, pero comenzaron a ver que había muchas problemáticas alrededor de esto. Entonces lo descontinuaron también. Otro de los puntos es que ya los vapeadores o los cigarros electrónicos mediante químicos también están metiendo, como les decía, aceite de CBD o algún otro tipo de cannabis o de cannabinoide para poder también llevar a cabo toda esta transición, además de otras anfetaminas o metanfetaminas como el cristal. ¿Sí? Hay resequedad de boca, percepción de que el tiempo pasa más lento, ¿sí? Es un uso y un manejo que se da mucho, ¿no? Mucho de lo que nos dicen los adolescentes cuando llegan a tratamiento a centros de integración juvenil es que estaba estresado. Por eso es que consumí marihuana.
Yo aquí les preguntaría a los papás que están presentes, a las mamás que están presentes, ¿cuántos cigarros de marihuana necesitarías al día por el estrés que tú manejas, por los dolores? Es una socialización que hacen los jóvenes y que no tiene un punto real de sostenimiento, ¿no? El estrés es algo diario que tenemos que enfrentar, pero si procrastinamos, si no tenemos una organización, claro que nos va a afectar a quien sea. Y el adolescente es lo que está pasando mucho, ¿no? Algo que me llama, que yo siempre digo mucho es esta falta de motivación semejante a un trastorno depresivo persistente. El síndrome motivacional también surge con los consumidores de marihuana. Ya no quiero hacer nada. Mira, no te doy problemas, me siento en mi cama, me acuesto y no te doy problemas, no pasa nada. Mira, ni si quieres no salgo, si quieres aquí me la llevo, si quieres aquí vivo, no hay problema. Es un síndrome motivacional. Habría que ver qué es lo que está sucediendo con ello. En los cannabinoides con potencial terapéutico, bueno, hay un margen de seguridad y la posible eficacia terapéutica, una cantidad óptima de dosificación, formulación farmacéutica, vía de administración, posibles interacciones y farmacovigilancia. Es lo que pasa que, según yo, únicamente hay alrededor de 2 o 3 medicamentos, los demás son exportados, importados, bueno, los están trayendo pues a México. Pero tienen que pasar alrededor de 5 años para dar el aval. La mayoría de medicamentos que tienen dosis de cannabinoide no pasan de los 3 años y hay cannabinoides hay medicamentos mucho más fuertes o que tienen una mejor respuesta para el ser humano, ¿no? Hace poco por ahí una televisora tuvo un acercamiento mucho de esto, ¿no? Precisamente de decir que les permitieran puro negocio, ¿no? Al final, porque pues, hay muchos más medicamentos comprobados que pueden hacer mucho mayor eficacia que los hechos a bases de cannabinoides, ¿no? En la cuestión anfetamínica, las pastillas que se están dando mucho, que siguen todavía ahí en relevancia, que se siguen manejando para las personas, pues aquí los tenemos. Ha habido un poco de baja, ¿no? No hay tanto en la cuestión anfetamínica, pero sí en la metanfetamínica o cristal, como lo ven ahí en la tabla, ¿no? Las anfetaminas, pues son en realidad dos formas químicas de una misma molécula, pero las metanfetaminas, que es un derivado de la anfetamina, que tiene un grupo químico adicional, el metilo, en su estructura, puede encontrarse en forma de polvo blanco o en tabletas o en fragmentos blancos brillosos, lo que se le llama cristal, que ahorita está pegando, pero con guante duro, ¿no? Traemos una problemática ya de salud muy, muy fuerte con el cristal y es algo que se está dando tremendo, ¿no? Visito o me ha tocado visitar en algunas ocasiones clínicas de recuperación o hasta los famosos llamados anexos, ¿no? En la zona conurbada de Guadalajara. Y una de las cuestiones, la mayoría de los que entran a este tipo de lugares es por cristal, ¿no? Además de que los agarra muy rápido. Una de las cuestiones que se ve mucho es el descenso de peso y de masa muscular en el adolescente. Si yo llegué a tener un chico de 1,90, pesaba alrededor de 110 kilos, me decía su mamá. Cuando llega con nosotros a tratamiento, llegó con un peso aproximado de 75, 70 kilos, ¿no? Que para su estatura, pues se veía muy, muy delgado, pómulos muy sumidos, pronunciados, las encías se empiezan a decolorar, se empieza a ver un daño también a nivel de nariz. Hay muchos factores que pueden llegarse a ver con esto. No llega a tener un olor tan fuerte como la marihuana, pero sí llega a tener un olor de químico que es muy perceptible en personas consumidoras de metanfetamina y más cuando te respiran de muy cercanamente. Si se siente un aroma como si quemaras papel aluminio, por ejemplo, un olor destellante que se tiene ahí. Y el éxtasis, como las pastillas del MDMA, que están todavía presentes, aunque han bajado, porque pues ahora sí que el cristal ahorita es lo más top, lo más alto que puede llegar. Bueno, hay otras más como el fentanilo que viene bajando del norte, que hay un consumo muy,
muy fuerte en el norte, pero fuera de ahí, el cristal ahorita hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que sentarse a platicar con nuestros hijos, ¿no? Aquí hay algunos de los efectos a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Lo que les decía, la pérdida importante del peso corporal, lesiones en la piel y mayor riesgo de contraer infecciones, sobre todo con la metanfetamina, rascados, demasiada ansiedad, comienzan a andar muy revolucionados, caminando, no duermen. Si de por sí el adolescente llega a perder el sueño, la higiene de sueño la pierden porque duermen muy tarde, el uso de los celulares, de equipos de cómputo, tareas. El cristal no los hace dormir para nada, están todo el día vuelta y vuelta, hay que empezarlos a tratar. Pérdida de piezas dentales, especialmente con el cristal, mayor probabilidad de padecer trastornos mentales, incluyendo ataques de pánico, ansiedad, depresión, y empiezan a alucinar, pero auditivamente y visualmente, empiezan a escuchar cosas que no están ahí. ¿Sí? Algunos de los retos permanentes que se tiene con esto, pues contar con sistemas de atención organizados basados en la evidencia científica o en prácticas empíricas de calidad que respeten los derechos humanos. Hay que acercarse, perdón, como te decía, a lugares en donde realmente se pueda hablar de esta parte, respetando los derechos humanos, respetando la cuestión de género, que los chicos sientan esa calidez y esa calidad humana para poder hablar de todas estas proporciones de problemáticas que traen. Identificar tempranamente la existencia de otros trastornos físicos y mentales. Normalmente hay que revisar a una persona que está consumiendo porque probablemente nosotros le llamamos como movilidad o patología dual, trae alguna otra cosa. Y nosotros hemos descubierto mucho a personas que tienen síndrome de, de hiperactividad, de déficit de atención, perdón, con hiperactividad o sin hiperactividad, que no fueron tratados y que con las drogas sale a relucir. ¿No? Y perdón, no es un síndrome, es un trastorno. El trastorno en sí va a ser toda la vida, pero en la adolescencia el joven va a tener que reacomodar cómo puede manejarse con esta presión de su propio cuerpo, ¿no? Ofrecer tratamientos que reconozcan y actúen ante la posibilidad de afectar el escaso apego terapéutico y la residencia de recaídas, proporcionar facilidades a diferentes poblaciones. Si yo tengo una persona que consume y recayó, también es algo, es una alta probabilidad de que pase, ¿no? Es decir, si yo a lo mejor bebo mucho y recaigo, también no hay que culpabilizar mucho eso, porque las recaídas están ahí, el cerebro se está adecuando, las cuestiones emocionales se están adecuando, la familia se está adecuando a retos diferentes, ¿no? Los retos también que hay que ver todo esto son las nuevas sustancias psicoactivas, las combinaciones de drogas que se tienen, la atención y la prevención, como les decía, con un enfoque de género, cómo tiene que ir enfocado hacia las mujeres, cómo tiene que ir enfocado hacia los hombres, desde la cuestión, desde el sexo, pasando por el género y pasando también por la cuestión ay, se me fue, lo repetí 2 veces en mi cabeza por las cuestiones de mis preferencias sexuales, vamos, porque también ahí tiene algo que ver y tiene que ver cómo nos manejamos ante las drogas, ¿no? Entonces, esto hay que irlo respetando y hay que irlo manejando. Algo que muchos papás en muchas ocasiones todavía tienen en casa es esta vieja leyenda que decía que si yo hablo de cierta temática, los hijos lo van a comenzar a hacer y no va por ahí. Si nos vamos muy a comparación, por ejemplo, en sexualidad y en drogas es lo mismo. Yo no hablo del tema porque no vaya a empezar a generarlo mi hijo y no quiero. No, al contrario, perdón, hay que hablarlo, hay que comenzar a proponer ciertos aspectos que hagan que mi hijo pueda hablar y pueda decir, oye, mamá, me ofrecieron drogas, o fíjate que mis amigos consumen, y no cerrarnos con esta cuestión de regañar, de, ay, es que sí, tus amigos, esos malhechores y hijos de su tal por cual, y no deberías de juntarte con ellos, y esto no me sirve para que el chico tenga confianza y me pueda hablar sino más bien poder decir cuál fue tu decisión, cómo platicaste, cómo planteaste esa parte, cómo le dijiste que no, hijo, a tus amigos, o cómo les dijiste que sí, qué sucedió, para que los chicos comiencen a tener también esta probabilidad de hablar y decir, oye, mamá, pues es que fíjate que mi novia o mi novio toma y no me gusta y yo quisiera poder, porque luego se da mucho esa parte de ayuda, pues, con los jóvenes
Entonces es hijo, sí, pero tú cómo estás, cómo vas con esa cuestión, cómo vamos con esa parte, ¿no? Las acciones, bueno, esto vamos a saltarnos. ¿Cómo hablar de drogas? Como les decía ahorita, hay que hablar con mucho respeto, ¿no? Dejar de estigmatizar y discriminar a las personas que consumen, ¿no? Son malos también, fueron toma de decisiones muy malas en algún momento, sí, que los llevaron a tener la problemática en la que están. Dejar de difundir rumores y hacer juicios o críticas innecesarias también, ¿no? Dar opiniones solo con base en la experiencia propia. Hay que buscar también mucho más. Sí, acérquense a centros de integración juvenil. Es algo que yo les puedo decir, ¿no? Tenemos la página de Facebook, Centros de Integración Juvenil Guadalajara Sur. Lo puedes buscar. Esta sesión va a quedar grabada, como ya le decía, lo decía la maestra, para YouTube, para que ustedes lo puedan volver a repetir, para que vuelvan a buscar aspectos que realmente me puedan dar algo concreto para todo esto. Dar opiniones sobre solo con base en experiencia propia no es justo. Usar términos que favorecen la discriminación como drogo, adicto, te por ocho, marihuano, vicioso, ¿no? Hay que ver que, como les decía al principio, por eso les decía la cuestión de que no todo consumidor es adicto. Entonces, pero vamos haciéndole o salvaguardando toda esa parte también para las personas, porque en algún momento si yo descubro que mi hijo está consumiendo, posiblemente lo van a estigmatizar así y a mí no me va a gustar que lo estigmaticen así. Imagínate llegar a la escuela y que te digan, es que su hijo es un adicto. Ah, caray, espéreme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Diría el don Rondamón, ¿no? No, espérame. Bueno, lo encontramos a su hijo teniendo un consumo. Ah, es muy diferente. Entonces hay que empezarlo a hacer también desde nosotros. Vincular el consumo con algo divertido o digno de admiración también es otro de los puntos que hay que dejar de lado, ¿no? Ahorita si escuchamos reggae, por ejemplo, lo hemos hecho durante mucho tiempo, pues es la marihuana, ¿no? La banda, el alcohol, la cocaína. O sea, no, no hay que dignificar esa parte, no hay que hacerlo. También desde casa hay que platicarlo mucho. Promover cualquier tipo de consumo, también. Reforzar admiración que promueva el consumo como jóvenes, diversión, drogas, éxito, bienestar, alcohol, etcétera, ¿no? Quitar un poco las celebraciones también desde la casa, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a celebrar, pero ¿qué te parece si un día celebramos sin alcohol, sin fumar, sin ponernos en peligro con esa parte, para que también los jóvenes lo vayan viendo? Como les decía, hay que hablar con respeto dentro de un contexto de salud pública, con información actualizada y basada en evidencia científica, como parte de la promoción de estilos de vida de actividades saludables y de tomar decisiones informadas. Hijo, toma decisiones, pero que sean informadas. Vamos informándonos. ¿Qué te parece si tú y yo buscamos textos, buscamos videos en internet que nos puedan dar una información diferente? Teniendo siempre presente la dignidad humana, con datos que acerquen el tratamiento a las personas que lo necesiten y con un enfoque de género. ¿Sí? No es lo mismo hablarle a un chico que a una chica. Entonces hay que tener mucho esa parte, ¿no? Los chicos van a tener posiblemente una fuerte presión social, las chicas posiblemente no. Posiblemente se la puedan quitar más fácil. Los chicos hay veces que no, porque todavía está muy vinculado esta cuestión de mi masculinidad, de sentirme grande, de sentirme fuerte, de sentirme rudo, mucho más a los consumos y es una de las partes que hay que comenzar a hablarlo mucho con nuestros hijos, ¿no? Entonces, dentro de todo esto y para cerrar en tiempo, también me gustaría saber ustedes qué opinan de toda esta parte, cómo nos vamos y cómo nos sentimos con esa cuestión, ¿no? Esto sería hasta aquí la temática. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, algo que les haya surgido a lo largo de la plática. Buenas tardes, soy mamá de Citlali. Le agradezco mucho la plática. Muchos temas que usted tocó, a veces uno como padre los desconoce. Y de antemano, muchas gracias. No, muchas gracias a usted por el interés y por estar aquí precisamente por los chicos, ¿no? Que hay en muchas ocasiones los tratamos de soltar y luego detener y luego soltar y detener y eso nos cuesta mucho trabajo porque pues somos primerizos, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, aquí en los comentarios, compañero psicólogo Federico, estamos ¿Ah? viendo
comentarios muy, muy padres, de que les ha Ujú. agradado, que son muy buenos datos interesantes, muchas gracias. Un, un muy interesante tema para identificar a nuestros hijos. Y Sí, bueno, son comentarios de agradecimiento. Pues lo tenemos gracias. aquí, papás, mamás, tenemos aquí al experto. Él viene pues de los centros de integración juvenil, ya ha estado con sus hijos en charlas aquí, lo hemos invitado Sí. tanto virtualmente como presencialmente. Entonces es alguien que nos apoya en prepa, así como ustedes disfrutaron y pudieron ahora sí que informarse mucho acerca de estas temáticas, también lo ha hecho, como se los comento, con los jóvenes y creo que es un tema muy, muy importante para prevenir, ¿verdad? Porque podemos hacer mucho en este equipo, Escuela Padres de Familia, y bueno, sumando a los expertos que en el día a día viven todas estas situaciones, ¿verdad? Y que nos pueden decir, a ver, va por aquí. Entonces, pues el día de hoy tenemos al experto. Si gustan, se puede abrir el micrófono, como ya lo han hecho, para que, pues, alguna duda, si tienen alguna duda. Sí, les mencionaba por ahí Centros de Integración Juvenil Guadalajara Sur. Nosotros estamos muy cerca precisamente de la Prepa 5, estamos en la colonia La Nogalera, ahí en 18 de marzo y Lázaro Cárdenas, pequeña colonia que se hace ahí, a un lado del mercado. Estamos para cualquier información, para cualquier acercamiento, con todo gusto, cualquiera de los profesionistas que estamos ahí les podemos atender. ¿Sí? Como somos una asociación civil, no tenemos costo alguno por dar alguna charla. Si la persona ya quiere tener un tratamiento, se tiene un costo de 70 pesos, pero después se pasa con trabajo social para que este costo pueda disminuir. Son costos muy bajos, pero se va a tener tanto tratamiento psicológico como tratamiento psiquiátrico, que es algo muy importante para los consumidores asiduos de drogas. Si quieren alguna más información, con todo gusto también nos pueden encontrar por ahí para poder hablar acerca de lo que ustedes deseen, ¿no? ¿Sabes qué? Traigo una duda, quiero más información, con todo gusto. Nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, de lunes a viernes. Está en la página de Facebook, también estamos por ahí, Centros de Integración Juvenil Guadalajara Sur. Nos pueden encontrar, subimos cuestiones ahí importantes, interesantes, que se pueden ir manejando para ustedes como papás, para sus hijos. Y también ahí en inbox pueden mandar alguna pregunta, pueden mandar algún comentario. Normalmente yo soy el que contesto el inbox del Facebook, entonces si quieren hacer alguna pregunta o alguna duda, con todo gusto podemos enlazarnos ahí o hacer una cita para tener mucho más confianza y poder ir a lo mejor con el hijo y poder platicar de, oye, mi hijo ya tiene el interés de consumir marihuana o se ha acercado. Pues platiquemos, ¿no? Y platicar y ya con una cita podemos llevar a toda esta relevancia, ¿vale? Excelente, pues está todo así como en bandeja de plata, lo tenemos para aprovechar este servicio que nos ofrecen los centros de integración juvenil y pues con la expertise de nuestro profesional que el día Gracias. de hoy nos acompañó. Muchísimas gracias, psicólogo Federico, maestro, por supuesto, Gracias a ustedes. con eh, toda una trayectoria académica y tanto conocimiento. No, Bien, muchas pues gracias. cerrando en esta parte, tenemos nada más pendiente hacerles llegar todas las constancias por parte de nosotros como institución en las participaciones que nos ha dado, sumando esta. Entonces estaríamos en contacto para, por parte de Claro. la preparatoria número 5, hacerle llegar constancias de las actividades que nos ha participado con esta gran expertise, como lo comento, ¿verdad? Bueno, papás, también agradecer su presencia y queremos pedirles algo más. Veo yo muchos comentarios muy positivos, muchas felicitaciones al psicólogo, muchas felicitaciones también, agradecimiento a los organizadores también de prepa, gracias. Queremos que nos ayuden contestando la encuesta de satisfacción a ver qué les pareció la actividad. De esta manera nosotros registramos sus comentarios, la evaluación, sabemos que de repente nos falla un poquito la difusión porque salimos con redes sociales, con grupos de WhatsApp y a veces no alcanza a llegar. Somos 76 personas de una comunidad de más de 1,700 personas. O sea, yo esperaría aquí más de 2,000 papás. Bueno, no llega a tantos por ahorita, pero pues esperemos que a través de YouTube, que se va a subir, como lo comentábamos, y que se pueda tener como un punto importante de referencia esta conferencia. Entonces,
agradecerles y pedirles si nos apoyan contestando. Hay nada más una aclaración. Es un formulario donde vienen varios rubros, y entonces ustedes tienen que elegir donde dice taller, charla, conferencia. Ahí anotan el nombre de la conferencia, cómo identificar conductas activas en mis hijos, y posteriormente evalúan la encuesta de satisfacción, qué les pareció, y sus comentarios nos los dejan ahí. Nos son de gran apoyo para nosotros poder programar y seguir invitando y corregir las cosas que tengamos que corregir. Pues sin más, estamos a punto de las 7:35, casi exactamente la hora y media programada por aquello de los minutitos que esperamos, ¿verdad? Pero pues bueno, agradecerles enormemente, agradecer al psicólogo y bueno, pues estamos en esta frecuencia. Que sepan, tenemos próxima charla el 26 de mayo, igual, de 6 a 8 de la noche, a 7:30 aproximadamente. El tema va a ser sobre sexualidad, cómo hablar de sexualidad con los hijos. Entonces, creo que va a ser algo importante también. Esperemos pues que puedan acompañarnos y pues difundir con más compañeros, ¿verdad? Excelente.